Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? O buenos días, o buenas noches, o buenas tardes, qué sé yo, en el horario que estén mirando esto. Eh, Soy Alberto Levi, soy Chief International Consulting Officer de SFI, Santa Fe Associates International. Como ustedes saben, tenemos 75 países, 220 oficinas, 13.000 personas. Estamos número 16 entre las firmas de servicios profesionales y estamos haciendo estas entrevistas a top líderes, a líderes importantes empresariales de los distintos sectores, especialmente de todas las oficinas de habla hispana, primero, y después haremos en inglés todo el resto de las oficinas que no están en el área esta. Hoy estamos con Ana Cohen, genia absoluta, total, presidente y Chief Executive Officer del Grupo Cohen, pero además es una persona excepcional, de una familia modelo imitar, y no digo más nada que se presente Ana porque todos los días agrega algún antecedente nuevo y me quedo atrás seguro. Dale, Ana, buen día, bienvenida. O buenas noches, o buenas tardes. Gracias por el honor, Avi, que vos digas eso habiendo sido profesor de la facultad y de ahí en más un referente. Me conmueve, pero me obliga un poco a estar a la altura de las circunstancias. Así que paso a presentarme y a que nada, desarrollemos un poco las preguntas que se nos ocurran o que se te ocurran. Mi nombre es Ana Cohen, tengo 46 años, soy la hija mayor de una familia de 5, con lo cual nací líder natural, no me quedaba otra. Soy la única mujer, después me siguen 3 hermanos y recién cuando yo tenía 10 años nació mi hermana menor. Soy la CEO de Grupo Cohen, que es un grupo de empresas de servicios financieros. Soy tercera generación de liderazgo de esa empresa. Co-lidero algunas de las unidades que subyacen abajo del grupo del holding. ¿Querés El contarme grupo, antes? sí, el grupo tiene varias empresas que se complementan mutuamente para ofrecer frente al cliente casi todos los servicios que un banco cualquiera puede ofrecer, de acuerdo a las normativas que nos rigen en la Argentina. Tenemos algunas sucursales en el exterior, pero básicamente nuestro servicio se centraliza en clientes que o quieren invertir en Argentina o argentinos que quieren invertir tanto en Argentina como en el exterior. Algunas de esas unidades son la famosa ALIC, lo que toda la vida se llamó un agente de bolsa o una sociedad de bolsa, que es nuestra nave insignia, fundada en su primera versión en 1938 por mi abuelo. La continuó de manera muy férrea Jorge, mi padre, con mi tío que lideraba en ese momento un complemento a esa sociedad de bolsa o a esa ALIC que se llamaba primero Merrill Lynch en la Argentina y luego Lehman Brothers en la Argentina, especializándose particularmente en lo que era asesoramiento de carteras de clientes privados, digamos, familias pudientes o con capacidad de inversión en la Argentina que querían algo de sus activos en la Argentina y algunos en el exterior. Entonces se complementaban mutuamente. A partir diría, fines de los 90, empezamos a detectar que además la volatilidad en la Argentina en términos de lo que eran negocios requería que nosotros empezáramos a diversificar para obtener más servicios y más wallet share de los clientes, porque cuanto más cosas hicieran con nosotros, más fácil era retenerlos frente a nuestros competidores. Y además nos garantiza... Perdón, Ana, explicarles el concepto de wallet share, porque está buenísimo. La idea es básicamente el diseño que nosotros pensamos, el concepto puntual de wallet share es: cuanto más de tu billetera yo puedo servir o ayudar, más la vas a usar conmigo. Es un concepto de fidelización de si yo puedo cooptar tu atención, aunque sea tu atención, para dar mi opinión respecto a algunas otras cuestiones de tu cartera o de tu empresa o de tus inversiones o de tus gastos, me posiciono mejor frente a tu top of mind, como dicen los gringos, que es voy a preguntarle a Ana o voy a preguntarle a los Cohen a ver qué piensan. Siempre
históricamente mi abuelo, mi padre y mi tío, y después la tercera generación, y acá tengo que aclarar que somos una tercera generación que casi en su totalidad, y a pesar incluso de algunas resistencias personales, terminamos todos trabajando, incluso siendo competidores en la misma industria, así que hay algo en la sangre seguro, pero la idea en los 90 fue: obtengamos independencia de criterio sabiendo que estamos opinando con la mayor cantidad de información del cliente que podemos. El cliente de banca privada en particular, aquel que tiene dinero personal, lo resguarda muchísimo, no solo no quiere vulnerarlo en su valor patrimonial, sino también en su confidencialidad. Entonces es un cliente muy esquivo para que te vaya contando algunas cuestiones. Y nos parecía que el abordaje podía ser mejor si diversificábamos un poco algunas otras servicios o aspectos de su vida que pudiéramos atender, sin necesidad de preguntarle, bueno, pero ¿cuánta plata tenés afuera? ¿Pero cuánta? Era una pregunta muy esquiva. Además, el grupo, como era una sociedad de bolsa, siempre había tenido, y esto mucho provocado por los avatares de la Argentina, un rol preponderante y extremadamente activo en el trading, que nos hizo bastante famosos en algunas crisis en las que los bancos no podían moverse, porque la normativa se los impedía, o porque los controles se los impedían. El mercado de capitales, las sociedades de bolsa, terminamos suplementando servicios que por ahí no hubieran sido los tradicionales. Originariamente en fines de los 90, el 2001, etcétera, el famoso contado con liqui, que era la única manera en la que las empresas pudieran llevarse dinero de la Argentina cuando tenían que pagar sus casas matrices, etcétera, provocaron que hubiéramos, que consiguiéramos un muy buen posicionamiento en compañías grandes y medianas para sus servicios corporativos, digamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar qué otros servicios podíamos ofrecerles. Teníamos ya entonces la famosa ALIC, la sociedad de bolsa, con su partener, que hacía lo mismo en Estados Unidos. Empezamos a diversificar por ese lado hacia bancos en Suiza también, con los que trabajábamos para atender a nuestros clientes privados, pero en la parte corporativa dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y fundamos, con unos ejecutivos que salían entonces de The Capita Corporation, una compañía de leasing, que sigue hoy en pie, que se llama CGM Leasing, que básicamente lo que hace es otorgar créditos de capital de trabajo, digamos, créditos, leasings operativos y financieros a compañías que quieren hacer inversiones, pero no necesariamente quieren invertir su propio capital. Tiene un montón de beneficios. En economías como la nuestra, en la que el crédito es de difícil obtención, o lo fue históricamente, el leasing es un producto muy noble, porque baja muchísimo el riesgo de recuperabilidad. Como compañía de leasing sos el titular, el dueño de la máquina, por ejemplo, o el servidor, o la cosechadora, o el camión que el cliente está adquiriendo, y el cliente lo va pagando como si fuera un alquiler. Al final del contrato de leasing, él puede ejercer la opción de quedarse con ese bien comprándolo por el valor residual, renovarlo o devolver el producto que se revende. Entonces, como baja muchísimo el riesgo de recupero, porque el dueño de la propiedad es la misma compañía de leasing y la puedo recuperar cuando quiero, las tasas son más convenientes y en la Argentina además tienen muchísimos beneficios impositivos. Con lo cual, arrancamos así. En la Argentina fue un éxito espectacular y además suplementaba un poco la posibilidad de que nosotros podíamos proveerle al mercado de capitales, a los inversores, un producto espectacular que era invertir en contratos de leasing. No solo inviertas en plazos fijos. Bueno, suplementando un poco los negocios, de ahí surgió la idea... Perdón, puedes tener inversores externos en leasing. Correcto, lo que empezamos a hacer es lo que en el mercado financiero se llama securitizar, que es hacer un paquete de todos esos contratos y armar un fideicomiso inicialmente, que es un globo de esos contratos que se vende en pedacitos para aquellos inversores que quieren conseguir un flujo de fondos con intereses, etcétera, de alto nivel cualitativo, digamos, en términos de crédito, porque las compañías que nos tomaban leasing eran de primera línea y los resguardos estaban tomados, teníamos oferta pública, lo seguimos teniendo a través del monitoreo de los reguladores, con lo cual estaban todos los aspectos muy bien velados para
para la seguridad, y nos hicimos un gran nombre emitiendo estos productos que fueron, la verdad, una maravilla a lo largo de los últimos años. Pero sería como un fondo que tiene como pivote central leasing. Correcto. Yo podía perfectamente invertir mi dinero y el de mis clientes en el armado de los contratos de leasing, cosa que hacíamos. Pero después, en lugar de quedárnoslos nosotros, los empaquetábamos y es una serie de fondos, porque como los contratos se van renovando, se van muriendo y vos vas rearmándolos. Así que eso surgió muy bien. Hoy la compañía tiene un muy buen nombre y una cartera de clientes corporativos de nuevo interesante. Así que esa fue nuestra tercera unidad. La primera fue el broker dealer, el agente de bolsa. La segunda fue la unidad de asesoramiento de personas privadas. La tercera fue la compañía de leasing, CGM Leasing. La cuarta que armamos con una ejecutiva que nos acompañó inicialmente, que se llama Jackie Maubré, a quien nosotros queremos mucho, fue la unidad de fondos comunes de inversión, el armado nosotros tomamos decisiones de inversión para nuestros clientes todos los días. Hagámoslo más enlatado para que la gente los pueda comprar directamente, y eso en la Argentina además tiene un target muy interesante en los inversores institucionales, las compañías de seguros, los grandes bancos, algunos otros fondos que invierten. Les es más sencillo invertir y delegar el criterio de inversión en gente que está pensando todos los días, y cada uno de esos fondos tiene un criterio de inversión, está también monitoreado por nuestro regulador, que es la Comisión Nacional de Valores, que depende del Ministerio de Economía, pero es un ente autónomo, y que vela por los intereses de cada inversor. Entonces, cada uno de estos fondos tiene un parámetro específico de inversión, un reglamento de gestión, y son productos que a los efectos de los inversores, tanto muy minoritarios como ahorristas pequeños, como tesorerías de empresas, pero también como grandes institucionales, tienen su valor agregado enorme. Primero, porque están muy bien regulados. Segundo, porque quien toma el criterio de inversión, que seríamos, por ejemplo, los ejecutivos de Cohen, dispuestos a los efectos, tienen el 100% del tiempo mirando cómo optimizar cada inversión, cuál es el mejor criterio dentro de ese marco, pero no pueden tocar el dinero. El dinero y los valores de esos fondos están resguardados en otra sociedad tercera, totalmente distinta, que custodia, se llama sociedad depositaria, que en general es un banco habilitado a los efectos de eso, custodia y controla no solo que las tomas de decisiones estén de acuerdo con los parámetros de gestión que el cliente eligió, sino que vela por la auditoría diaria de todo eso. Entonces es de control mutuo muy, muy interesante y muy beneficioso. Tiene un montón de otros beneficios, como por ejemplo que yo con mis 1.000 pesos o mis $1.000 accedo a un fondo común de inversión comprando sus cuotapartes, siendo socio, y con ese poco dinero yo tengo mi capacidad de negociación expandida enormemente, porque me acompañan otros miles como yo, que entonces generan que quien toma las decisiones tiene un volumen suficiente para obtener los mejores costos y negociar los mejores beneficios de cada uno de los productos que compra. Entonces da una economía de escala a un inversor pequeño y un grado de control interesante. Eso, por supuesto, si no hay situaciones de fuerza mayor o directivas gubernamentales, digamos, que puedan cambiar alguna de estas normas y que por ahí te generen alguna inestabilidad en el mercado. Estamos viviendo, por ejemplo, un momento en el mundo difícil, hay que mirar y hay que ser cuidadoso de qué instrumentos elegimos, ¿no? Esa fue la cuarta unidad que desarrollamos en Grupo Cohen, y después vinieron algunas accesorias. Entre esos fondos hay algunos de los top 3 o top 4 en algunas de las clases de fondos que tenemos. No somos una unidad gigante, no tenemos una cantidad enorme de fondos, pero los que hacemos los hacemos con muy buenos resultados. Y después, como decía, la cuarta sociedad que tenemos es una sociedad de garantías recíprocas, es una sociedad que está muy ligada a nuestro corazón con las pymes. Nosotros siempre quisimos hacer algo en la economía real. Nos costó siempre, y este es un desafío que la Argentina tiene en particular, que
el mercado de capitales en la Argentina o el sistema financiero en general no está en la cabeza del ciudadano común como algo que aporta a la economía real. Y es un error. Primero debería serlo, debería estar incentivado y debería estar reconocido. Las compañías cotizan en bolsa, por ejemplo, y son compañías que todos los días, grandes compañías que emplean gente y además producen servicios y productos en la Argentina. Pero hay un montón de otras cosas que el mercado de capitales hace, como por ejemplo, financiar contratos de leasing. Y esta nueva unidad lo que hace es, la Sociedad de Garantías Recíprocas, para aquellos que no las conocen, es básicamente otorga avales para beneficiar a las empresas, a las pymes, en su negociación frente a los bancos en la obtención de créditos, por ejemplo, o en la emisión de sus cheques de pago diferido, etc. Es un apuntalador natural para que la pyme, primero la ordena, porque cuando la pyme nos llega, le pedimos los documentos, la revisamos, la ordenamos, y le preparamos los instrumentos para que cuando se sienta con el banco, está mucho más sólida, pero además le damos un aval, le garantizamos, salimos de avalistas o de garantes de los, por un fee, por supuesto, de los créditos que ellos tomen, ya sea en el mercado de capitales a través de la emisión de algún instrumento de deuda, como hoy son los cheques de pago diferido o los e-checks, o a través de una negociación con un banco que le preste. En la Argentina el crédito para las pymes siempre fue muy esquivo. En circunstancias de inestabilidad jurídica, los bancos han tenido grandes problemas para poder ejecutar créditos y nosotros creemos que en eso el mercado de capitales históricamente tiene que tener un rol, y acá hago la diferencia entre el mercado de capitales y el sistema financiero, los bancos. Los bancos tienen el negocio de intermediar, te toman los depósitos en plazo o no plazo, y prestan ese dinero a una tasa mayor que la que te están ofreciendo a vos. El mercado de capitales no hace exactamente eso, porque el beneficio del banco es exactamente la diferencia entre lo que te paga de tasa a vos como depositante y lo que cobra de tasa a sus deudores. El mercado de capitales, ¿cómo? Ese es el spread. El spread, el famoso spread. El mercado de capitales somos aquellos que no tenemos esa licencia necesariamente para obtener un spread entre dos tasas. De hecho, no se nos permite tomar depósitos de clientes, pero comisionamos o cobramos un fee, que puede ser fijo, por obtener el mejor beneficio de ese dinero, todo para el cliente. Perdóname, Ana, porque me voy a olvidar si no. En esta línea, en esta cuarta creo que es la línea, hace, por ejemplo, de Angel Capital, de aceleración de startups, o nada que ver. Es más difícil que un startup tenga los papeles necesarios para negociar una situación con un banco hoy. Los startups en general son otra parte de otra división que después te voy a contar qué hace el grupo, a través de su sociedad de bolsa además. Tenemos un mini equipo mirando y buscando cosas, pero básicamente la SGR ya está en situaciones de pymes, de pequeñas y medianas empresas con varios balances ya en su haber, con declaraciones juradas de sus dueños, con un poquito más de ejercicio comercial hecho. Más que nada... Perdóname. Diferenciémelo de seguro de caución, que a veces me equivoco qué significa. Es algo parecido a un seguro de caución en el sentido de que ante la falla del deudor originario, la SGR no es una compañía de seguro, pero en el concepto es parecido. La SGR sale con sus propios fondos a avalar ese crédito caído. Perfecto. ¿Quién invierte en ese instrumento, en esa SGR? Porque en definitiva esa SGR tiene que tener los fondos para atender los avales que se le van cayendo. En situaciones de crisis crediticia, eso puede ser un momento de decisión incómoda. En la Argentina existe una figura que otorga muchísimos beneficios impositivos
respecto al impuesto a las ganancias para inversores que inviertan efectivamente en lugar en sus fondos, en bonos, etcétera, en compañías de garantías recíprocas. Esto es, yo inversor me ahorro un montón de impuestos a las ganancias si en lugar de invertir mi dinero en bonos, acciones, plazos fijos, pongo ese dinero en un fondo de riesgo, se llama fondo de riesgo, de una sociedad de garantías recíprocas, que se administra igual que cualquier fondo común de inversión y queda a la espera y a resguardo de salir a buscar avales. En definitiva es suplir un poco o complementar un poco el seguro de caución para aquellas a las que no les da. Creemos que es un instrumento muy noble. Hoy la SGR es un facilitador enorme para las pymes y para las compañías grandes con cadena de valor, que esto es interesante. Hay un montón de compañías grandes que tienen hasta su propia SGR, Asindar es un caso, que proveen estos servicios a sus mismos proveedores o distribuidores para acelerar la fluidez de su dinero, digamos. Yo puedo pagar, no sé, un supermercado, le pago a un proveedor un cheque a 4 meses, ese cheque tiene un valor, viene bien respaldado y la SGR puede apuntalarlo porque sabe que el proveedor está bien chequeado, ese cheque tiene un valor de mercado que se puede vender y la compañía se hace una tasa de descuento que sería mucho más violenta si no estuviera la SGR, se hace de dinero a una tasa de descuento menos violenta. Digamos. ¿Esto qué tiene que ver con factoring? Algo parecido, algo muy parecido, solamente que no a través de lo que es facturas, sino que se hace a través de instrumentos de deuda emitidos, digamos, ¿no? Es los cheques de pagos diferidos, la emisión de obligaciones negociables e incluso los créditos frente a un banco. Okay. Muy parecido. Perdón, está descrito el portafolio de negocio. Me falta la última unidad, que es esta que vos decías, la pequeña incubadora, ahí los hermanos... Buenísimo. ¿Cómo? Importantísimo que me cuentes. No es una incubadora, es un pequeño rejunte de hermanos Cohen que trabajamos pensando qué cosas y qué proyectos nos divierten apuntalar. De ahí hacemos inversiones puntuales en startups que nos divierten, uno de los cuales se llama Satellogic, que es una compañía que dispara nanosatélites desde la Argentina con gran éxito y nos enorgullece. Y tenemos un par de proyectos también, tenemos invertido a través de con algunos amigos algún dinero en un search engine, que es buscar oportunidades de pymes en la Argentina que nos parece que tengan valor. Ese equipo las detecta, las filtra, y un grupito de inversores amigos, nos sentamos a ver si invertimos o no, eso se hace afuera, digamos, no en gestión Cohen, digamos. Y tenemos también algunas otras pequeños startups de fintech que nos interesan y de insurtech, eso más a nivel personal, la familia, digamos. Okay. Pero ahí te hice la descripción, un poco larga, perdón, pero es muy técnica. No, pero me encanta porque hace mucho tiempo que estoy muy relacionado con un 23 Seguro, que seguramente ustedes lo conocen, y que es un insurtech que ya está súper avanzado, pero que empezó con bootstrapping, o sea, con la financiación propia del giro. ¿Querés contar un poco de eso para que nuestra audiencia sepa cómo funciona? Sí. ¿El bootstrapping? ¿Cómo va pasando de bootstrapping a recibir inversiones, por ejemplo, de ustedes? Bueno, en definitiva, lo que pasa en general en estas cuestiones es que, por lo menos en Latinoamérica, no está tan institucionalizada la búsqueda, digamos. El bootstrapping, el concepto es, primero Friends and Family, es conseguir la ayuda del primero que aparezca, mi papá, mi mamá, los amigos del colegio y sus padres, etcétera. Es el típico caso, así arrancó hasta Mercado Libre. Y después en la Argentina hay un desafío enorme, que es cuando hay algún grado de viabilidad comercial que las compañías tienen y necesitan crecer, hay un vacío enorme de crédito en el medio, y ahí dependen un poco más de su viveza, de su prolijidad y te diría, un montón de networking para conseguir como un círculo virtuoso que los haga sobrevivir hasta generar su propio cash flow que las ponga
a trabajar y que les genere un círculo, digamos, virtuoso. Pero ¿qué estás mirando? Concentrémonos un minutito en esto de los startups. ¿Qué estás mirando en el startup para decidir te gusta o no te gusta? ¿Le pongo o no le pongo una inversión? Lo primero que miro, y esto suena gracioso, pero sine qua non la pasión de los fundadores, la pasión y el grado de diligencia que tienen para contestar las preguntas. Y muchas de las preguntas pueden ser ácidas, y la respuesta tiene que ser apasionada, tiene que ser segura y convincente. Ejemplos. Tuvimos alguien que nos acercó a mi hermano Julián que nos encantó, es una compañía que hace la simplificación del lenguaje de inversiones para un inversor millennial. Y el asesoramiento financiero online de gente que no tiene por qué entender que es una TIR, ni le interesa, porque está pensando que se quiere ir de viaje a las Bahamas a fin de año, ni siquiera las Bahamas porque no es un destino millennial, te diría Tailandia. Pero cuando uno desgranaba las preguntas, esta gente no eran ningunos improvisados, lo que estaban eran simplificando el lenguaje, pero en definitiva había atrás todo un andamiaje técnico que ellos mismos tenían de sus carreras profesionales en finanzas, en bancos afuera, etcétera. Se habían largado con pasión, entendiendo que la generación esta no tiene el tiempo de estudiar qué es una tasa interna de retorno, que lo que están buscando es otra cosa y que nadie les haga perder el tiempo, que los objetivos ya no son de 30, 40 años tener mi casa, que es el próximo año quiero el auto, o el próximo año me quiero ir de viaje, o quiero tener plata para pasarme un año sabático en Europa, pero que ellos mismos tenían una diligencia hecha en el sistema y un trabajo hecho muy, muy interesante. Así que eso fue lo primero. Lo segundo fueron los valores siempre. Los Cohen tenemos un tema muy fuerte con la transparencia, con la tranquilidad de espíritu y de la conciencia cuando uno administra dinero de terceros. Y esos terceros pueden ser perfectamente inversores que confían en nosotros en una toma de decisiones, ya sea porque somos profesionales, o también pueden ser accionistas de un startup, claro, cuyo dinero es igual de valioso. Entonces, déjame que te interrumpa. Esto me lleva entonces a preguntarte de todas estas unidades de negocio que dijiste. Puede ser que haya factores comunes o comunes denominadores entre todos, pero yo te preguntaría, ¿qué cosas, qué habilidades, qué capacidades tenés que saber o tenés que tener para pretender tener éxito en estos negocios? Porque acabas de decir transparencia, acabas de decir temas que son ventajas competitivas en la arquitectura mental del que confía en vos y te invierte. Pero ¿qué cosas tenés que saber y tener para poder eso sustentarlo? Porque tenés competencia. La mayoría, te diría casi, salvo la pequeña unidad de startups, todas nuestras unidades de negocio están altísimamente reguladas, altísimamente reguladas. Son de las industrias más monitoreadas y más cuidadas. Te diría a nivel, o de los sectores, no es una industria, es una provisión de servicios, pero a nivel mundial, en particular a partir de ciertas crisis como la del 2008, que desveló que había, digamos, miradas gruesas y esquivas de algunas situaciones. Si hablas desde lo técnico, cada una de estas empresas reguladas tiene requerimientos a nivel gobierno y a nivel entes autónomos que los regulan, que son entidades privadas, como el mercado de valores, bueno, hoy se llama BIMA, como las cámaras, etcétera, que nos regulan, que requieren y exigen un altísimo nivel de idoneidad. Esto es algo en la Argentina bastante reciente también, no se daba antes de los 90. La gente de bolsa típico y tradicional era más bien alguien o que había heredado algo del negocio de su papá, o que se ponía algo aventuroso porque se le daba bien tradear, pero no había un requerimiento de idoneidad muy fuerte. Hoy en la Argentina vos tenés, y en el mundo, vos tenés requerimientos para administrar dinero de terceros de alto calibre en términos de lo que es idoneidad técnica. Pero por ejemplo, que va a variar. Sí, no, por ejemplo, que bajame a tierra y idoneidad, ¿qué sería?
Vos no podés, no podés ni siquiera hablar con un cliente, asesorarnos ni preguntarle si no hiciste un examen frente a la Comisión Nacional de Valores, que te toman un examen a ver qué grado de conocimiento tenés y si lo aprobás para entender los instrumentos básicos y las reglas éticas y de transparencia que tenés que tener frente al cliente. Esto, por ejemplo, es Eso lo tienen que tener todos. todo aquel que intervenga con un cliente, por ejemplo. Ok, pero ¿cómo hacen ustedes para tener algo más que lo que tiene todo? Ahí en la búsqueda de personal o de gente, de colaboradores, lo que tenemos es nosotros nuestro propio set de cuestiones técnicas y de requerimientos técnicos que tienen que ver con, por ejemplo, hay estándares de industria que no dependen del gobierno, pero que sí son certificados habilitantes o por lo menos de altísimo grado. Por ejemplo, los CFAs, los Certified Financial Advisors, que son gente que transcurre un proceso de 3 o 4 exámenes, creo que son 3, que van subiendo de nivel y que van agregando Instrumentos. mucho peso técnico a sus cuestiones. Tenemos economistas y actuarios administrando definitivamente con posgrados y con doctorados, administrando los fondos, por ejemplo, porque es gente que necesita tener un proceso numérico, digamos, de administración de los números distintos. Y después... Perdón. No, te quería preguntar de los fondos. Yo me imagino que los fondos tienen que ver con teoría del portafolio, y teoría del portafolio, cuando estás armando un fondo, seguramente estás haciendo un determinado equilibrio distinto para cada fondo entre rentabilidad y riesgo. Eso se hace en función de cómo compones el fondo, y los fondos pueden tener que commodities, acciones, ¿qué más? O sea, en el mundo hay tantos fondos como cosas te divierte invertir hoy. Hay gente que está 24 horas, por ejemplo, mirando el precio del oro en el resto del mundo y es un fondo de oro. Hay gente que, y como se te ocurra armarlo, hay. no, pero mezclar. También podés mezclar, hay algunos que son fondos balanceados, que tienen un pedazo cuyo reglamento, por ejemplo, dice, bueno, vos podés invertir hasta un 30% de acciones de Latinoamérica y el otro 70% tiene que ser una mezcla de cash o de instrumentos de plazo fijo y de bonos, estoy inventando, de bonos del tesoro. Y los mixes se dan en una cápsula que se llama Fondo Común de Inversión, que tiene que responder a esos criterios el 100% del tiempo. No se puede ir un minuto de esos criterios. Si se pasa, tiene graves problemas normativos. Perdona, obviamente hay... Disculpa, supongamos que yo me siento hoy con vos y tengo un determinado monto líquido para invertir. ¿Qué es lo primero que haces vos? ¿Qué me preguntás? Lo primero que te pregunto es, ¿qué proporción es este dinero del total de tu patrimonio? ¿Qué pretendés hacer con este dinero? ¿Para qué? ¿Para cuánto me estoy jugando? Para determinar el nivel de riesgo que querés tomar con ese patrimonio. Si vos sos ultraconservador o si me estás dando un 5% de tu patrimonio, claro, y para jugar. Okay. Obviamente, yo ya lo voy a haber sabido, te estoy siendo muy específica. Cuando tenemos esta conversación vos ya me vas a ir contando solo, no tengo que preguntarte. Bueno, me vas a decir, no, yo esto lo necesito para o mi jubilación, o pagarle el máster a la nena, o lo que fuera. Y después, ¿qué ganas tenés vos de tener ciertos retornos versus cuántas ganas tenés vos de dormir tranquilo? Y eso es una fórmula absolutamente distinta en cada una de las personas que yo conocí a lo largo de 20 y pico años de carrera. La ecuación de riesgo, el criterio de demarcación, rentabilidad de riesgo. Hablamos siempre de las preguntas que yo le haría a una persona privada, digamos, a un particular. La conversación con un institucional es al revés. Te sentás y te dice, el CFO de una gran compañía o el head de inversiones de una compañía de seguros que te dice, yo tengo 70 palos, mi reglamento me dice que tengo que ponerte 70 millones de pesos en los fondos que administran pymes o que invierten en pymes, y la conversación es mucho más franca, él ya sabe qué quiere hacer, qué tiene que hacer, y te va a medir a vos en términos de lo que es performance o lo que sea. Pero eso es donde
¿Por qué lo sabe? Perdóname que te interrumpa. ¿Por qué lo sabe? ¿Le Sí, viene por ahí de home office, de la Central Mundial o algo así? ¿Algún reglamento? porque Sí. primero ellos también los regula su propio regulador, que es la Superintendencia de Seguros, de Cuando, compañías de seguros, que claro, les da directivas sobre cómo invertir su patrimonio. Segundo, tienen sus propias políticas, que pueden venir de casa matriz en el exterior o pueden ser diseñadas por ellos en directorio, digamos. claro. Y es una conversación más entre pares, en las que yo, si bien mi responsabilidad es la misma, descanso en que del otro lado hay alguien igual de sofisticado que yo, que entiende, o incluso más a veces, que entiende Claro. los riesgos en los que está incurriendo la cartera y que además me va a monitorear, y el minuto en el que yo no tengo una respuesta consistente, no tiene nada que perder, me desenchufa a mí y enchufa en el competidor de al lado y me está midiendo todo el tiempo. El inversor privado es un inversor que va a preocuparse mucho más por dos cosas. ¿Cuánto le estás cuidando su espalda en todo sentido? No está mirando tanto el retorno. ¿Y qué servicio le das? O ¿Qué sea, grado? la palabra clave es confianza, por supuesto, como en todo. ¿Qué grado de estrés me estás bajando cuando charlamos? Mi desvelo diario es, con los clientes particulares, es ¿cómo hago para tranquilizarte? Si eso tiene que ver con, obviamente siempre con transparencia y diciendo la verdad, pero ¿cómo hago para bajarte el nivel de estrés? Vos que sos un empresario de otro rubro, un dentista, un médico prominente que no tiene que estar pensando qué está pasando en los mercados financieros, ¿cómo hago yo para prepararme para nuestra reunión? Para que cuando vos te vayas más tranquilo de lo que llegaste. Ah. Llévame a la fábrica y contame a alguien que está armando en este momento un fondo eligiendo acciones y commodities y metales y bueno, commodities, o lo que fuera. ¿Cómo es la fábrica? Depende muchísimo de qué unidad estemos hablando. Si estamos hablando de la de fondos, es distinta de lo que nosotros llamamos banca privada o wealth management. La de fondos está todo el día sentada en una mesa con 17 millones de pantallas así, y de esas mesas tenemos dos, porque hay una que administra fondos y la otra que hace todo el trading, el chiqui, 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 la compra, la venta, la compra, la venta. Pero la mesa que hace fondos está todo el tiempo mirando la cartera de productos que tienen cada uno de los fondos, viendo cómo mejorar eso sin vulnerar el marco regulatorio que tiene y el mandato de los clientes que se le dio de riesgo y retorno en ese parámetro. Eso es un trabajo de mucha sintonía fina y de estar todo el día ahí. Porque está mirando Es una contame las pantallas, ¿qué son las pantallas? ¿Qué hay en las Bloomberg, tenés Reuters, tenés noticias, tenés ah, 4 o 5, cada uno de los ejecutivos ahí tiene 4 o 5 pantallas en paralelo, en una chatea con sus contrapartes y las mesas de otras entidades, o con sus clientes que también tienen terminales de Bloomberg o de Reuters. En otra tienen el listado, por ejemplo, de bonos argentinos y cómo están cotizando. En el otro tienen las noticias de Reuters que van saliendo, o de Bloomberg, o de lo que fuera, que van saliendo para estar al tanto, y sus mails. Y, por ejemplo, los fondos tienen en la Argentina, o las compañías que administramos fondos, tenemos la obligación de, y esto es una obligación ineludible, de atender todas las suscripciones y los rescates del día sine qua non. Vos no podés atrasarle a un cliente su necesidad de rescatar su dinero e irse. Obviamente de acuerdo a lo que el fondo te permita. Si el fondo te dice es un fondo que tiene, por ejemplo, liquidación T+1, o T+2, o T+3, quiere decir que vos me avisás hoy que te vas a llevar los fondos, y yo en T+1, que es mañana, o T+2, que es pasado, tengo que tener ese fondo disponible, tengo que salir a vender títulos para atender ese rescate. Entonces, eso también es lo que hacen. de put y qué sé yo cuánto? Puts y calls, Sí, eso. eso es otra cosa. Esos son derivados que se atienden en la otra mesa, que tiene que ver con la gente que tradea. Los puts y los calls son contratos futuros, se llaman opciones, Sí. y son contratos que se hacen con un subyacente. Es más difícil. Ahí me preocupa un poco meterme en algo muy técnico, pero además de acciones y bonos y fondos,
uno puede llevar adelante estrategias de inversión o de trading, que no es lo mismo que la inversión. El trading es sacarle ventaja al mismo dinero rotándola de a poquito, y eso está indicado para clientes que tengan menos aversión al riesgo o mucha sofisticación. Hay instrumentos que son, por ejemplo, los futuros de dólar, de petróleo, de commodities, que es yo compro hoy a un precio cierto un producto que se me va a entregar en un plazo de tiempo. Y lo compro hoy, arriesgando a que ese precio que yo pago hoy, en un mes sea mayor, con un poco de suerte, o menor, y me enchufaron algo más caro de lo que finalmente iba a valer. Y después existe algo que se llaman las opciones, que son lo que vos decís, puts y calls, que sirven con dos estrategias de origen. Una es expandir muchísimo la capacidad de ganancias que vos tenés relativo a comprar una acción y esperar que suba, o comprar un bono y esperar que te pague intereses, o proteger patrimonio a través de estos contratos. Por ejemplo, yo no sé si el Banco Galicia o el Citibank va a subir un montón de valor entre hoy y dentro de 6 meses su acción. Tengo dos maneras de saberlo. Puedo perfectamente salir a comprar hoy una acción del Citibank y sentarme y arriesgarme habiendo pagado el 100% de su valor hoy y esperar a ver que suba, que baje y arriesgarme. O puedo sentarme con otro que esté haciendo lo opuesto, que apueste a que no va a subir y yo le diga, me comprometo dentro de 2 meses a comprarte 100 acciones de Citi a un precio X. Dentro de 2 meses, cuando se cumpla ese plazo, yo voy a tener que tener la plata para pagarte. Si la acción vale más, obviamente yo voy a venir a buscarte y decirte, che, esas acciones son mías y lo que yo me comprometí a pagarte 100, no importa hoy que valgan 120, yo me comprometí a pagarte 100, me las tenés que dar y me quedé con la ganancia. Fíjate el precio antes. Lo que está fijo. Claro. Lo que está fijo es el plazo y el precio. Claro. Pero ese contrato tiene un valor, no es un contrato que hacemos sin un intercambio oneroso. Ahí lo que se llama es estoy comprando un call, estoy comprando el derecho a comprarte las acciones a 100, aunque valgan 120. Eso de ¿sí? que le pagás una entrada. Le pago una proporción, una prima, le pago eso se llama call. El put es lo opuesto, te compro el derecho a enchufarte las acciones si bajan. Ok, me las tenés que comprar sí o sí. Me las tenés que comprar, porque yo ya te pagué la prima hace 2 meses y hoy, ¿cuándo lo voy a ejercer? Si me conviene ejercerlo. Es mi derecho como comprador de ese put, dentro de 2 meses, decirte, toma las acciones, dame la plata, aunque me estés perdiendo, o si al revés las acciones subieron, prefiero quedarme con las acciones y olvidarme de ese put. ¿Qué gané yo habiendo comprado ese put? Y tranquilidad de que si la acción bajaba, yo tenía que ir a enchufársela a un precio que me era cómodo. Pero son... ¿Vos cuál es tu negocio ahí entre esos dos? Y cobrarles una comisión por juntarlos. Ah, perfecto. Ok. O asesorarlos y decirles, mira, por ejemplo, al cliente Avi, que tiene 1 millón de, no sé, Amazon. Sí. $1 millón en Amazon. Y me dice, mira, a mí me parece que a Jeff Bezos le está yendo bárbaro, pero me da un poco de preocupación porque la acción está carísima. ¿Cómo hacemos? Bueno, si vos estás con miedo, te gustan las acciones, no las querés vender, pero estás con miedo de que esto en los próximos meses tenga un susto, cómprate un put, que es, cómprate el derecho a enchufárselas a un precio que a vos te sea cómodo salir por los próximos 6 meses. Pagaste algo de plata, pero estás garantizado de que si la acción se cae, tenés a quien enchufársela. ¿Ese a quien enchufársela se lo conseguís vos? El mercado hoy está tan tecnificado y es tan grande que no hace falta que se lo consiga yo. En realidad sí, porque puedo ser yo o puede ser una pantalla de un instrumento, de un sistema de e-trading que vos tenés en tu casa, pero el mercado es un único ente
que tiene un precio central, que puedo ser yo desde mi computadora asesorándote, o podés ser vos desde Charles Schwab en tu computadora, y el vendedor de ese put va a estar en Tailandia y va a tener una idea totalmente distinta a la tuya, y la conexión va a ser instantánea, porque vos pones tus papelitos publicados y él pone su interés publicado y ahí se juntan. Ahora, pero escuchame, te voy a preguntar una pavada absoluta, pero para demostrar que soy absolutamente tontito. Si estás haciendo esto en el mundo entero, en este momento, por ejemplo, y en este momento, hoy es, ¿cuánto? ¿9, 10? Hoy es 8. 8 de mayo, estamos en plena cuarentena, no lo dijimos, de 2020, estamos encerrados, Ana está en su casa, yo estoy en casa, y bueno, pero supongamos hoy, y tenés un cliente que está, que está haciendo una inversión en cualquiera de las áreas de negocio tuya, y que tiene que ver con algún tipo de papel o de lo que fuera, o commodity de lo que fuera, de Japón, que son las 12 de la noche. Y ahora son las 12 menos 10. ¿Cómo haces vos? ¿Tenés 24 horas en Cohen? No, gente. En realidad lo que tenés son conexiones que hoy hacen que el mundo arranque muy temprano con las bolsas de Asia, y que vos dejes instrumentadas algunas cuestiones o tengas delegado algún criterio o algún poder de decisión en gente que se despierta en ese momento, digamos. Estoy hablando de un mundo globalizado. Por ejemplo, los grandes bancos suizos tienen oficinas en Singapur, en Rusia, en Suiza, en Panamá, en San Francisco, y ya da la rueda. Entonces siempre tenés esa situación. Pero en todos los casos esto dependés absoluta y totalmente de tu gente, por supuesto. Es un negocio de gente. Nada más que de talento y confianza. Mira, claramente nuestra industria no escapa al avance tecnológico enorme que hay. Y de hecho hace obsoletas un montón de operaciones y de procesos que antes eran muy manuales, y lo hace bien porque corresponde y es más transparente que sean soluciones tecnológicas que manuales. Nuestro proceso de inversión de las operaciones diarias agregan un manto de tranquilidad si están muy automatizadas. Claro. Mi experiencia es que para ciertos sectores de nuestro público, de nuestros clientes, como es el retail más bajo y el institucional más sofisticado, o el tesorero de la gran compañía, todos estos instrumentos o fintech o startup o insurtech digamos, de mejora continua tecnológica es un beneficio enorme que si no abrazamos como industria nos morimos, quedamos obsoletos. Al día tenés que estar en la punta. Una de las características fundamentales es estar al día en la punta del viento de lo tecnológico. 3 cosas. Yo me pongo loca cuando me es más fácil transferir dinero desde mi cuenta en Brubank, que es un banco digital, que desde mi propia cuenta en mi agente de bolsa. El grado de comodidad que uno tiene que tener tiene que estar al punto de, si hoy podés pedirte un sándwich y en media hora lo tenés en tu casa con un señor que te viene una moto en plena cuarentena, ¿cómo puede ser que yo no pueda, por ejemplo, transferir dinero las 24 horas del día, no importa si es feriado o domingo? Hay un montón de cuestiones que la industria tiene que hacer respecto de tareas que tiene que cumplir respecto de lo que es la conveniencia, la celeridad y la transparencia. Pero hay un tramo intermedio de clientes, Avi, para el que el contacto humano y el sentarse a pelotear ideas y pensar y bajar el estrés con un experto nunca va a dejar de estar. Yo estoy segura de esto. Cuando uno atiende a un cliente de banca privada, no solo atiende un patrimonio que está custodiado en distintos bancos del exterior o de la Argentina, está atendiendo probablemente una persona con situaciones familiares dispares. El dinero en particular de inversores en la Argentina, pero te diría en el mundo, en la Argentina tiene un valor afectivo gigante
el dinero es un valor afectivo en términos de lo que tiene que ver con su futuro, su jubilación, la protección de sus hijos, de sus nietos. Eso no hay solución tecnológica que te ayude, necesitas pelotear algunas ideas con alguien objetivo, sin ninguna mancha ni conveniencia que no sea pensemos juntos. Eso no puede ser nunca reemplazado por inteligencia artificial, jamás. Yo estoy segura que no. Por lo menos no en mis tiempos. Yo creo que los asesores financieros que yo conozco, que todavía, y yo los he visto, hay uno que me encanta, se han tomado micros, porque no había aviones, a Jujuy a ver al dueño de una plantación de limones, ponerle o a Salta, un 30 de diciembre, porque el señor estaba preocupado por si entraba al sinceramiento fiscal o no, y fue porque el señor no sabía y quería presencia física de su asesor. Y eso no te lo reemplaza. No te lo reemplaza ninguna solución tecnológica. Ahí hay un valor en bajar la angustia del cliente. Y mi experiencia a través de muchos años es, para la mayoría de los inversores, el controlar su patrimonio es una tarea dolorosa, no es una tarea que les divierte. Explícame esto. Porque les da angustia, les preocupa. Y te transfirió la angustia, y vos sos la angustia, vos sos la depositaria de la angustia. Claro, o no quieren mirar su resumen trimestral a ver cómo va. No quiero pensar en eso, estoy ocupado en otra cosa. Para muy pocos esto los desvela, en general son aquellos a los que el mercado financiero les divierte, entonces les es un hobby. Para la mayoría de las familias es incómodo y conlleva discusiones familiares. Nos pasa intergeneracionalmente, vos tenés un trato con un cliente de mayor edad o un poquito más grande, y la conversación es distinta. Bueno, yo quiero preservar capital, tengo 2 esposas, tengo que proteger a las 2, o ex esposas, o lo que sea. El que viene, su hijo o su nieto te pregunta, ¿pero este fondo invierte en tabacaleras o invierte los millennials vienen con otro chip, entonces las preguntas que tienen son distintas, y los dos están tomando decisiones sobre el mismo portafolio de inversiones, entonces tenés que atender 2 personas muy distintas. Al señor mayor no le interesa tener la app en su celular, a su nieto seguramente sí. Claro. Entonces, ahí hay un valor humano que va a cambiar. Todos te están pidiendo stand by me. Seguro. Y ahí eso deriva en qué equipo estás eligiendo y qué estás transmitiendo como líder adentro de tu equipo. ¿Qué equipo de gente? ¿Querés alguien que además, obviamente tiene que ser brillante en la elección, en la selección de sus instrumentos, en estar al tope de la innovación, etcétera, pero también tenés que tener a alguien que no solamente sea comprensivo, paciente y tenga las ganas de ser dirigente en lo que hace, sino que esté bien motivado, que esté tranquilo, que sepa que estamos velando por dinero. Acá para mí, siempre fue para la familia Cohen, puntualmente en la Argentina hoy además es más así que nunca tenemos que perder la conciencia de que administramos dinero de terceros. Es tremendamente importante. Así que bueno. Esto por lo que yo vi las veces que lo fui a visitar a ustedes, la matriz racional y emocional, la matriz relacional que hay entre todos los miembros de la compañía de todos los niveles es espectacular. Creo que es una clave Mirá, de tecnología, confianza, talento y empatía. El gran desafío a lo largo de todos estos años fue no perder un poco ese espíritu de equipo tan consustanciado y cerrado que tenemos a medida que íbamos creciendo, no solo en servicios, sino en cantidad de gente. Mi padre siempre dijo, y lo sigue diciendo, te pasás la mitad del día despierto con toda esta gente, ¿cómo no la vamos a pasar bien? Tenemos que estar tranquilos. Y ahí la base de los 3 pilares que en realidad no se hicieron política institucional, sino más bien
te diría que fue intuitivo y fue creciendo. Hoy es política institucional, pero más viniendo de lo que nosotros pensábamos como filosofía, como líderes, de cómo a nosotros nos gustaba vivir nuestra vida. Los 3 pilares fueron: tenés que ser absoluta y totalmente honesto y transparente con tus clientes todo el tiempo, porque así dormís mejor. Y si dormís mejor, puedes tomar mejores decisiones. La segunda es apego a la norma al 100%, porque dormís mejor. Y la tercera es: tenés que venir a trabajar tranquilo de que nadie te está hasta serruchando el piso. Nos hemos perdido un montón de negocios en la Argentina, los Cohen. Lo hemos hecho porque elegimos probablemente no el profesional más agresivo, no el que más obtención de facturación necesitaba, sino el tipo que estaba más alineado a los conceptos de venimos a convivir muchas horas acá, venimos a cuidar al cliente y venimos a cuidar nuestro nombre, que es el que en definitiva está en la puerta de entrada. Entonces tenemos que convivir con un grado de prestigio y de reputación que tiene que ser siempre por encima del estándar. Y esto, para terminar, para no te saco más tiempo, que sé que estás ocupadísimo. ¿Qué puede copiar de todo esto y por qué no todo lo que dijiste? Cualquiera que esté en cualquier otro sector industrial o de servicios, de lo que fuera. O sea, ¿qué le recomendás a cualquier empresario de estar continuamente en contacto con ellos? En business to business, B2B. Pero además, antes que cortemos, te voy a pedir que, ya sabes, que conmigo se están recibiendo casi 120 chicos en la Universidad de Buenos Aires, donde vos estuviste sentadita. Y también quiero que una palabrita para ellos, de un modelo imitar para ellos, no solamente en lo profesional, sino en lo humano. Pero empecemos con al empresario. ¿Qué le decís? Ahora que viene el día después, si Dios quiere, cuanto antes, de toda la tragedia que estamos viviendo, ¿qué le decís que se copie de lo tuyo? Yo te diría que la gran mayoría de los empresarios tiene estos valores intrínsecamente porque son valores naturales. A nosotros nos parece que en nuestro sector se requieren más porque vendemos confianza, en el sentido de que no hay un producto físico que nosotros entregamos todos los días, pero en definitiva a mí me parece que es central que tengan políticas de equipo y de transparencia, y que puedan decir que para adentro son igual de transparentes que para afuera. Una de las cosas que a mí más me enseñó fue en la cancha, liderando equipos, en momentos de altísima crisis. Nosotros venimos en una crisis financiera que se va trastabillando y empeorando desde abril del 2018, y a mediados del 2018, con algunas normas nuevas, algunos de nuestros fondos sufrieron algunos golpes fuertes, porque la normativa nos obligaba a tomar pérdidas para los clientes. Y mi equipo me miraba y a ver cómo reaccionábamos, ¿no? Los líderes nos miraban. Y en esos ojos yo dije: tengo el equipo que quiero. Fue un orgullo ver cómo me interpelaban, a ver cuál iba a ser nuestra respuesta frente a los clientes. Las primeras horas de esas nuevas normas que salían generaban que cuando yo caminaba por los pasillos no teníamos definida una línea de qué íbamos a hacer. Básicamente estamos para hablar con todos los clientes, contarles lo que pasa, y a aquellos que tengan un reclamo, por supuesto, ponernos a disposición para incluso hasta compartir la pérdida juntos si es que cometimos un error en la venta de este producto original, ¿no? Pero hasta que eso pasó, el equipo nos miraba, o me miraba a mí a ver cuál era la respuesta, y mi respuesta fue: los Cohen siempre estuvimos, vamos a seguir estando, no sé cuál es el método porque no soy un gurú, lo que soy es un ser humano en un puesto de liderazgo. Y lo que me sorprendió fue que estaban tranquilos cuando yo les decía: todavía no sé qué va a pasar, porque no soy un gurú, no soy un visionario, no tengo instrumentos de magia. Sé cuáles son mis valores centrales y los voy a respetar siempre. Entonces, esténse tranquilos que la solución va a estar.
no sé cuál es el método. El no sé cuál es el método fue, no tengo por qué tener todas las respuestas, pero las vamos a ir encontrando juntos en la medida en la que estemos tranquilos que atravesamos la crisis sin vulnerar los valores centrales. Ese es mi... No me animo a dar consejos porque además los empresarios en Latinoamérica, te diría en la Argentina en particular, son líderes naturales o ya no serían empresarios. Pero sí, por ahí a los chicos, decirles, Bueno, no todo el tiempo se tienen las respuestas. ¿perdón? Sí, uno puede decir que por ahí a los chicos les diría, a lo largo de la carrera, no todo el tiempo van a tener todas las respuestas, solamente sean auténticos con los valores que para ustedes son centrales y a la larga la respuesta sale. Qué bárbaro, por favor. Gracias, 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 Anita. Por favor, es un placer. Espectacular. ¿Cómo se ¿Te pasó? gustó? Me encantó, me Yo encantó. seguiría charlando con vos todo el día. No, pero esto era para, no sé, qué lástima que se terminó el tiempo. Pero me encantó, gracias en nombre de los dos públicos. Y va a ser un honor poder mandar esto por todo el mundo a todas las oficinas de SFAI, porque esto le va a servir a medio, a humanidad y y bueno, a mis chicos de la UBA, que hoy les voy a contar, porque a las 7 tenemos un Zoom de clase por Zoom, me quiero morir, yo quiero caminar y tocarlos y caminar Un entre... día cuando vayas me invitas, un día cuando podamos volver, yo quiero volver a la UBA a recorrer las clases. Pero claro, como que no, por supuesto, va a ser más que un honor y además les encanta. Bueno, mirá que probablemente por ahí me piden que te pregunte algunas inquietudes que les haya quedado, cualquiera de los dos públicos. Acá estoy, lo hacemos cuando quieras, me re divierte hablar con vos, sigo aprendiendo. Bueno, vos aprendiendo de mí. Bueno, una cosa, gracias, gracias en serio. Quédate un poco, yo corto la grabación, pero quédate así hacemos un repaso de... Yo te quiero contar cómo te lo mando, etcétera. Dale. Corto la grabación.